Sed puros y santos, mirad al Señor, permaneced fieles siempre en oración, leed la palabra del Rey Salvador, socorred al débil, mostrad compasión. Sed puros y santos, andad en la luz, orad en secreto, respuesta vendrá. Su Espíritu Santo revela Jesús y su semejanza en nosotros pondrá. Sed puros y santos, Jesús nos guiará. Seguid su camino y en él confiad. En paz o en pena la calma dará, quien nos ha salvado de nuestra maldad. Tentador seas, eres pecar, mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Fiel a la palabra y enérgico ser, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Sé siempre honesto, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos su alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
Hermanas, hermanos, muy buenos días una vez más. Hoy 28 de febrero estamos celebrando por lo menos dos cosas. El cumpleaños de Tomás Ovington, un gran amigo de todos nosotros, y también la batalla de Cúcuta, un aniversario más. Porque el 28 de febrero de 1813, Simón Bolívar se enfrentó a las tropas del general Ramón Correa y ganó la batalla corta, pocas bajas, duró 3 horas de 9 de la mañana al mediodía, pero también hubo pocos heridos y muertos, 2 muertos y 14 heridos entre las tropas del Libertador y unos 20 muertos y 40 heridos en las tropas de Correa. Y así fue como Cúcuta vio al vencedor Simón Bolívar, y eso es lo que hoy en la ciudad estamos celebrando. Hay batallas cortas, breves, como la batalla de la conquista de Cúcuta, la batalla de Cúcuta, pero hay otras batallas mucho más largas, mucho más fuertes, guerras, pero quiero hablar de las batallas personales que tienden a durar más de 3 horas, las batallas que a diario luchamos, las pruebas a las que somos sometidos como hijos de Dios. Recordamos a la familia Prada Solano, quien sigue aún después de un mes en la clínica, el pastor Luis Prada, que no entiende muchas de las cosas que están ocurriendo, y nosotros, a pesar de que oramos, no vemos mejoría y las cosas tienden a complicarse, y sabemos que el Señor tiene control. Sabemos que el Señor tiene control sobre la vida de Juan David, el hijo de Lady Sanguino, nuestra hermana en Cristo, y tantas otras batallas que se están librando en la vida de muchos de nosotros. Y a veces quisiéramos creer, como muchos, en un Dios que es más un sirviente que un Señor, un Dios al que le pedimos y concede las peticiones, un Dios que está a nuestro servicio, que está a lo que necesitemos, que está dispuesto a darnos no solo lo que necesitamos, sino también lo que se nos antoja. Quisiéramos saber que hay un Dios que tan pronto lo llamamos, Él responde de inmediato. Pero no, nosotros creemos en un Dios que incluso provee el dolor, lo permite, provee la prueba o la permite, provee el sufrimiento. Y es en estos momentos cuando se debate el deseo mío, lo que yo quiero, con lo que Dios planea. Cuando los deseos míos no son los mismos de Dios. Uno de los personajes en la Biblia que libró una fuerte batalla fue Abraham. Y hoy quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Cuando la fe es más fuerte que la batalla. Y Abraham dio una dura batalla, sufrió 3 días de duelo con su hijo. Génesis, el capítulo 22, los versículos 1 al 19, nos cuentan esta historia. Vamos a leer algunos de los versículos, no todos. Aconteció, después de estas cosas, que Dios probó a Abraham diciéndole: Abraham. Él respondió: heme aquí. Le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes.
Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Eso es importante. Entonces Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la peña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista, miró y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado en sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por eso se dice hasta hoy: en el monte del Señor será provisto. Qué difícil lucha. Algunos han dicho: no fue una lucha para Abraham, porque era común en ese tiempo que las personas dedicaran sus hijos a Moloc o a algunos dioses. Era común y la gente no sentía un particular dolor, o por lo menos un dolor profundo por sus hijos, sino que lo hacían con amor hacia el Dios, esperando entonces la aprobación de sus dioses y la bendición de sus dioses. Pero este pasaje nos muestra un lenguaje de mucha intimidad entre padre e hijo. De hecho, en el discurso, en el diálogo entre Dios y Abraham, el Señor lo describe para que él no tenga ningún tipo de dudas en a quién se refiere. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Y además de esto, las referencias Padre mío, Hijo mío en los versículos 7 y 8 muestran que hay un ambiente de intimidad, de cariño, de amor. Pero es que era el Hijo que el Señor le había prometido y del cual el Señor le había dicho que sacaría, que tomaría una nación grande, que traería después de sí una nación que no era posible contarla. Pero si era este muchacho al que Dios se había referido cuando lo llamó en medio de su vejez, cuando todas las posibilidades eran nulas, y después de 25 años aproximadamente de espera, por fin llega. Pero es el niño amado, el niño deseado de dos abuelos que no son sus abuelos sino sus papás. Y ahora el Señor lo pide. Y vemos una fe que está fuera de lo natural, una fe que no es normal, una fe que es fuera de este mundo. No entendemos cómo Abraham no solamente responde al llamado, sino que va, espera, lo medita, tiene todo el tiempo. Es que fueron 3 días de silencio, 3 días de camino, en los cuales tal vez pasó una cantidad de pensamientos por la mente de Abraham. Entonces sí hay una lucha. No estamos hablando de un sacrificio cualquiera. Estamos hablando de una batalla. Pero vemos una fe que es más fuerte que la batalla o que la prueba. ¿Y qué podremos ver no solo de este pasaje en la vida de Abraham, sino de lo que había ocurrido antes? Lo primero que podemos ver es que la fe
que es más fuerte que cualquier batalla, que cualquier prueba. Es una fe que camina con Dios en la obediencia. Si notamos el capítulo 22 de Génesis, versículo 1, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole a Abraham, él respondió: heme aquí, le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí. Son las mismas palabras con las que el Señor lo ha llamado antes en el capítulo 12 y le ha dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces la fe de Abraham es una fe que se vive en el camino. No es una fe que se manifiesta en un altar. Es una fe que se manifiesta día a día, que tiene sus tropiezos porque Abraham no es un hombre perfecto. Es un hombre que lucha, que teme. Es un hombre que comete errores, que toma decisiones equivocadas, pero cuya fe permanece, cuya fe se restaura. Es una fe que se nota en el caminar con Dios en obediencia. Sal, Abraham, y él sale. Vete, Abraham, y él va. Haz esto, Abraham, y él lo hace. Sacrifica a Abraham y él obedece. Porque la fe de Abraham y de los hijos de Abraham es una fe que produce frutos. Ustedes recuerdan cuando Juan, en los primeros capítulos de Mateo, cuando Juan les está hablando a los israelitas, les está diciendo: produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen dentro de sí diciendo: Abraham tenemos por padre, como aferrándose a una genealogía que podría indicar que eran hijos de Abraham. Y el mensaje de Juan, como el mensaje de Jesús, y el mensaje que también muestra el apóstol Pablo en sus diferentes cartas, es el mismo. La fe se tiene que vivir. La fe no es algo que yo tengo para los domingos en la mañana o cuando necesito algo, cuando necesito orar. La fe es una que se evidencia en el día a día, que se evidencia en el caminar diario, que se evidencia sobre todo en la obediencia. Es esa fe que se nutre día a día en las dificultades, pero que también se nutre en el día a día a través de la intimidad con el Padre que está en secreto. Es esa fe de Abraham que ha sido nutrida, que ha sido trabajada, moldeada y que ha crecido en el caminar con el Señor, que lo lleva a no dudar, que lo lleva a decir: sí, yo voy. Y toma a su hijo y a 2 siervos suyos y sale de camino a Moriah. Es este Moriah el mismo monte en el que se estableció Jerusalén, según 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Estamos hablando de este mismo monte en el que Jesús estuvo colgado en una cruz varios siglos después. El todo es que Abraham responde ante el llamado del Señor en obediencia, a pesar de no entender los por qué. Pero también Abraham manifiesta una fe que supera todo tipo de crisis, todo tipo de batallas, de dificultades. Es una fe que le da al Señor la preeminencia. Hay 2 amores. Está el amor al Dios que lo ha llamado, que lo ha bendecido, que lo ha protegido, que lo ha sostenido. Y está el amor a su Hijo, a su único, a quien ama. El Hijo de la promesa. Y son 2 amores. De hecho, podríamos decir que la prueba de la fe no es entre el bien y el mal, sino entre 2 amores. ¿A quién amas más? En la Biblia es clara esta situación, es clara esta enseñanza. No podemos servir a Dios ni a las riquezas, lo explicó Jesús. El que ama a padre y madre, o hermano o hermana, por encima de mí no es digno de mí.
¿Sería esto lo que le pasaba a Abraham? Que estaba tan enamorado de su hijo en el buen sentido de la palabra, que amaba tanto a su hijo, que el Señor le quiere mostrar y enseñar que su amor primero y más grande, que su preeminencia debe ser al Dios que le ha dado la vida, que le ha dado las promesas y que lo ha sustentado. Abraham ama a su hijo sin dudarlo y se enfrenta a esta decisión. ¿A quién amas más? Quiero hacer un paréntesis acá para decir, hermanos, hermanas, es posible que ustedes y yo tengamos eso que no queremos que el Señor nos toque: el trabajo, la salud, nuestro hijo, nuestros hijos, la estabilidad económica. Señor, por favor, tócame todo, pero no te metas con esto. ¿Qué pasa si el Señor nos pide una de estas cosas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Se desestabiliza nuestra fe? Y yo digo estas palabras con respeto por todos aquellos que han perdido a sus hijos. Y tengo varios amigos cuyos hijos han muerto en la infancia. No hay palabras para consolar. Simplemente orar, un abrazo. Pero el Señor le pide el hijo que le había prometido. Y tal vez lo que le da más valor a Abraham es haber escuchado con anterioridad que el Señor le había dicho, en el capítulo 21 está, en Isaac te será llamada una descendencia, haré de ti una nación grande a través de Isaac. Entonces Abraham tal vez se aferró a que era Isaac, de alguna manera Isaac se levantará si lo degollo y lo quemo. ¿Y por qué hablo de quemar? Porque el holocausto quiere decir eso, es todo quemado, no solo degollado, sino también quemado. Era algo terrible. Pero Abraham, en medio de esta crisis, en medio de esta lucha, decide que ama más al Señor que a su propio hijo. Pero confía en que el Señor no solamente le ama, sino también de alguna manera le devolverá a su hijo y cumplirá sus propósitos. Entonces esta fe que supera, que se enfrenta y supera a toda prueba, a toda batalla, es aquella que espera en el Señor con paciencia. ¿Por qué el Señor no le pidió a Abraham, por favor, sal al monte que está al lado de tu casa y sacrifícame allá tu hijo? Tenía que ser en Moriah, un lugar que quedaba a 3 días de distancia. ¿Por qué 3 días? 3 días en los cuales él podría pensar, repensar, poner en duda, sufrir, dudar. Fueron 3 días, y aquí en los versículos 7 en adelante hay un silencio que muestra la agonía. Los diálogos son escasos, la caminata es larga y el silencio demuestra que hay un dolor en medio y una tensión enorme. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre, versículo 7, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Le dijo, he aquí el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos y no hay más diálogo. Hay un silencio rotundo en los días anteriores, 3 días donde no aparece ningún diálogo, no aparece ninguna conversación. Hay tensión en el pasaje, el silencio que muestra, que manifiesta la prueba intensa. Pero 3 días en los que Abraham espera. Podríamos leer esto a la luz de Hebreos,
Porque el autor de los Hebreos toma este pasaje de Abraham, de Génesis 22, y de alguna manera él lo comprende de esta manera. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: en Isaac será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Recordemos que Hebreos 11:1 comienza con la declaración: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham, entonces, de acuerdo al autor de Hebreos, él lo sacrificó porque él tenía una confianza en el Señor, en que él cumpliría lo prometido, a como diera lugar. Si el Señor lo ha dicho, entonces Él lo va a cumplir. Entonces yo no voy a perder a mi hijo para siempre, sino que lo volveré a ver. Hubo otra lucha, otra batalla, y no vamos a ahondar en esto. La batalla que sufrió nuestro Señor, nuestro Salvador, en Getsemaní. Él había caminado con Dios, una fe formada en el camino, pero también una fe, una confianza en su Padre Celestial, a quien le daba la preeminencia por sobre todas las cosas. La lucha entre lo que él quería y lo que Dios quería. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en Getsemaní, Jesús espera, sabe lo que viene y espera en silencio hasta la cruz. Es la fe que vence cualquier dificultad, cualquier batalla que estemos librando en nuestra fe, en nuestra vida. Es la fe en la que el Señor manifiesta su propósito, aunque no entendamos los por qué. El apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, dice en los versículos 32 y 33, el que no eximió ni a su propio hijo. Fíjense, Carson, Douglas Moo y John Stott coinciden en que aquí hay un eco de Génesis 22. Hablando de Dios, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? El que no eximió ni a su propio Hijo, y recordamos las palabras que son las mismas que el Señor le dice en el versículo 16 de Génesis 22. Y le dijo: he jurado por mí mismo, dice el Señor, porque has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único, de cierto bendeciré y en gran manera te multiplicaré, a ti y a tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Es el Señor que no permitió que Abraham sacrificara a su propio hijo, como diciéndole a la nación de Israel: yo no soy como los demás dioses que exigen hijos en sacrificio. El Señor no lo permitió. Por el contrario, el Señor dio a su propio hijo en sacrificio. ¿Sería en el mismo Moriah? No lo sabemos, posiblemente. Pero el que no eximió ni a su propio hijo, ¿qué no nos puede dar de acuerdo a su voluntad? Y Romanos, el capítulo 8, versículos 35 y 36, en uno de los pasajes más conocidos para el mundo cristiano, dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada, como está escrito por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está pasando usted por una prueba? No es una muestra de que el Señor no le ama. Es una muestra de que el Señor le ama, pero aún así, por razones que no entendemos, Él ha permitido el dolor. Él ha permitido que el dolor llegue a nuestra casa, a nuestra vida, que la prueba llegue y toque nuestra puerta. Él lo ha permitido, pero ni siquiera la muerte nos separará de su amor. Y volviendo a Hebreos el capítulo 11, cuando se menciona el pasaje de Abraham, él esperaba en que volvería a ver a su hijo. Hermanos, hermanas, todavía oramos por los que se han ido. Oramos por la hermana Fanny Márquez. Oramos por los hermanos Salamanca. Oramos por la familia Torres, por el hermano Carlos, por los que han perdido. ¿El Señor les falló? Yo creo que no, hermanos. Y yo sé que todos creemos que no nos ha fallado. Porque lo que dice el autor de los Hebreos en su carta a la iglesia que está sufriendo persecución, en Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice: porque les es necesaria la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan lo prometido. Porque aún en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Qué es lo que espera el cristiano? El cristiano espera, según este pasaje, que Cristo Jesús vuelva por segunda vez. ¿Y qué es lo que no ve según los capítulos anteriores de Hebreos? La ciudad celestial, esa que Abraham veía, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, versículo 10 del capítulo 11. Entonces la fe es la que espera lo que no ve. Es la convicción de que lo que espera vendrá. Es la seguridad de que Cristo Jesús, el que ha de venir, vendrá. Y si Él resucitó de los muertos, entonces resucitarán también aquellos que han muerto en el Señor. La hermana Gloria no ha muerto, ella duerme. La hermana Esperanza no ha muerto, sino que duerme. El doctor Ángel Samuel Sierra, por su fe en Cristo, él no ha muerto, él duerme. Y todos aquellos que se nos han ido no han muerto, duermen, porque serán despertados. Entonces nuestra fe no se basa en las cosas terrenales, sino en cosas mayores, en promesas más grandes. Porque como lo decía el apóstol Pablo, si nuestra esperanza está puesta en las cosas terrenales, entonces somos dignos de conmiseración. Pero podremos estar seguros, estar convencidos de que si viene la prueba, si viene la escasez, si viene la enfermedad, si viene incluso la muerte, ninguna de esas cosas nos separará del amor de Dios. Entonces la fe que supera todo obstáculo, toda prueba, toda batalla, es aquella que se vive día a día en el camino, en obediencia. Es aquella que le da la preeminencia al Señor en todo tiempo. Y es aquella que espera con paciencia que el Señor cumpla sus promesas.
¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestro Señor venga, regrese pronto. ¿Cómo termina la Biblia? Ven, Señor Jesús. Ven. Cristo me ama, esto sé. Y dice ese cántico, cuando muera, yo sé que seguro viviré. Entonces ni la muerte, si ni la muerte nos separa de Él, ¿dónde está nuestra confianza? No en las cosas que pasan, sino en el Señor que es eterno y nos dará con Jesús la vida eterna. ¿Cree usted en Jesús? Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias, porque tú eres un Dios de amor, que nunca has prometido que no sufriremos, pero sí que has prometido estar en medio del dolor. Te pedimos por todos aquellos que están sufriendo o han sufrido. Te pedimos por aquellos que hoy sufren la pérdida de su salud, la pérdida de un ser querido, que se siguen enfrentando a las dificultades económicas, a las deudas. Señor, te lo pido, enséñanos a mirar no a los problemas que nos rodean, sino a ti, que has prometido levantar a tus hijos, a ti y esperar en ti, quien ha prometido que ni siquiera la muerte nos alejará de tu amor. Qué bueno, Señor, saber que eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Qué bueno saber que aunque estemos en dificultades podemos seguir esperando, confiando en que el Señor las ha planeado o las ha permitido para nuestro bien, aunque por ahora no lo entendamos. Consuela a todos aquellos que se sienten angustiados y que cada día podamos mirar con fe. Esa fe que tuvo Abraham, pero esa fe perfecta que tuvo tu Hijo amado en el Getsemaní, y que podamos confiar en ti como el que cumple sus promesas. Te lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo me ama a mí, su palabra dice así, niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió. Niños todos borrará, me dará la entrada ya. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, que al cielo yo iré. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama.
Muy buenos días, hermanos. Otra vez estoy aquí tratando de compartir los anuncios de la iglesia para esta semana. Felicitamos a los cumpleañeros de la semana que ayer acabó: Gloria Zambrano, Gonzalo Vega, Saúl Criado, Lady Sanguino, Tomás Ovington hijo, Daniel Anderson y Néstor Arellano. Felicitamos también a la familia Castro Álvarez, a Manuel y Luz Elena, quienes estuvieron de aniversario de bodas el 23. Los cumpleañeros de esta semana, comenzando por hoy están de cumpleaños María Delia Munévar, Julia Elena Polo, quien se encuentra en Bucaramanga, el pastor Tomás Ovington, y mañana Joyce Elena Avendaño, cumpleaños en Bogotá. Seguir recordando en oración al pastor Luis Enrique Prada, quien se encuentra aún ingresado en la clínica San José, al niño Juan David Jaramillo, hijo de la hermana Lady Sanguino, y al hermano Antonio Durán, quien se encuentra en Venezuela. Recordamos o anunciamos a ustedes que a partir del próximo domingo 7 de marzo reiniciamos los cultos de adoración presenciales. Vamos a tener un aforo máximo de 50 personas. Las 50 primeras personas que lleguen al templo van a ingresar sin ningún problema, manteniendo todas las medidas de bioseguridad, es decir, tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol y distanciamiento social. Solo 50 personas vamos a permitir o nos es permitido ingresar en el local. La número 51 o la 60 no vamos a poder permitir el ingreso porque está por fuera del aforo autorizado, que son solo los 50 primeras personas, y vamos a iniciar con Santa Cena el próximo domingo. Recordar a ustedes, en especial a los niños, que ya están las reuniones de escuela para niños de Casa de Mi Señor los sábados a las 11 de la mañana. El encuentro es virtual por la plataforma Meets. Y recordar a los jóvenes que los sábados de 5 a 6 en la tarde se reúnen en Casa de Mi Señor. Puede hacerse en la modalidad virtual por Meets y presencial en el local de la iglesia. De manera que todos los niños para escuela y todos los jóvenes para reuniones están cordialmente invitados. Sin más, mis hermanos, me despido de ustedes hasta el próximo domingo. Adiós.